Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero darles la bienvenida a nuestro curso virtual de presupuesto público. Hoy hablaremos sobre el decreto 111 de 1996, donde se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Mi nombre es Lady Gil y abordaré este tema en compañía de mis compañeras Andrea Arévalo y Paola Pedraza. No siendo más, empecemos. El decreto 111 de 1996 es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, en el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, por el cual se conforma el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que consta de 18 capítulos. Dentro del capítulo 1, que trata del sistema presupuestal, consta desde el artículo 1 al artículo 11, en los cuales se especifican todas las disposiciones en materia presupuestal que regulan la programación, la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto. La cobertura del estatuto consta de dos niveles, el primero correspondiente al presupuesto general de la nación y el segundo a la fijación de metas financieras. Por otra parte, el sistema presupuestal está constituido por el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, el Banco Nacional de Programas y Proyectos y la ley anual sobre el presupuesto general de la nación. Y las tres partes que conforman el presupuesto general de la nación son, en primer lugar, el presupuesto de rentas, el presupuesto de gastos y las disposiciones generales. En el capítulo 2 de los principios del sistema presupuestal abarca del artículo 12 al artículo 24. En el artículo 12 nos plantean los principios del sistema presupuestal, que son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis presupuestal. Y del 16 al 21 se expone en qué consiste cada uno de los principios anteriormente mencionados. Y el artículo 22 al 24 nos plantean que las rentas que pueden causar un desequilibrio económico se pueden apropiar de las que garanticen la normal evolución de la economía y las demás pueden crear el capital para el Fondo de Recursos del Superávit de la Nación. Capítulo 3 trata del CONFIS, Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal. Este es el rector de la política fiscal y coordina el sistema presupuestal. Está integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Directores General de Presupuesto Nacional, Impuestos, Aduanas y Tesorero. Tiene como función aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público y, mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de la empresa, industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Capítulo 4 del presupuesto de rentas y recursos de capital. En este se define el artículo 27 al artículo 35, que definen los siguientes conceptos: ingresos corrientes clasificados en tributarios como directos e indirectos y no tributarios como aquellas tasas y multas; rentas propias, que serían los ingresos corrientes; contribuciones para fiscales, que son los tributos establecidos; fondos especiales, los ingresos para la prestación de un servicio público; y los recursos de capital, que serían aquellos recursos del balance. El capítulo 5, el presupuesto de gastos o apropiaciones, abarca del artículo 36 al artículo 46. Nos dice que el presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento del servicio de la deuda pública y los gastos de inversión, y solo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, a gastos decretados conforme a la ley, las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social y el de las obras públicas, entendiendo a un gasto público social como aquel cuyo fin es la solución de las necesidades básicas insatisfechas. En el capítulo 6 hablamos de la preparación del proyecto de presupuesto general de la nación, que este consiste en preparar anualmente el proyecto de presupuesto con base en los anteproyectos que le presentan los órganos que conforman este presupuesto. El gobierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos para la determinación de los gastos. Una vez aprobados por el COMPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, será remitido a la Dirección General del Presupuesto Nacional para su inclusión en el proyecto. Capítulo 7 de la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. Dentro del artículo 51 al 55 se define el momento adecuado para presentar los proyectos de presupuesto, donde el gobierno deberá presentar un anteproyecto al Senado y a la Cámara cada año durante la primera semana del mes de abril, y será presentado el 20 de julio al Congreso para su aprobación, y también se deberá de anexar el detalle de la composición de este. También es importante destacar que si el presupuesto es aprobado sin el proyecto de ley, el gobierno lo deberá suspender.
El capítulo 8 del estudio del proyecto del Presupuesto General de la Nación por el Congreso abarca del artículo 56 al artículo 63. Se establece que una vez presentado el proyecto, el Banco de la República debe dar a conocer su opinión sobre el impacto macroeconómico y sectorial del déficit y el nivel de gasto propuesto. El 15 de agosto se presenta y se observa si el presupuesto necesita ajustes. El 30 de agosto se presenta con las enmiendas correspondientes. El 15 de septiembre las comisiones se deciden por el monto definitivo y antes del 25 de septiembre se lleva a cabo la aprobación del proyecto por parte de las comisiones. El debate está compuesto por las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes. En el capítulo 9 encontramos la repetición del presupuesto. Esto quiere decir que si no ha sido presentado o aprobado por el Congreso, el Gobierno Nacional expedirá el decreto de repetición antes del 10 de diciembre. Para la expedición, el Gobierno podrá reducir gastos o eliminar empleos teniendo en cuenta los ingresos. Para la repetición del decreto se tendrá en cuenta el presupuesto del año anterior, créditos adicionales aprobados, los traslados de apropiaciones para el año fiscal en curso. Capítulo 10 de la liquidación del presupuesto. En este capítulo solo se encuentra el artículo 67, donde define que el gobierno debe dictar el decreto de liquidación con las siguientes guías. Primero, tomará como base al proyecto de presupuesto. Segundo, insertará todas las modificaciones. Y como tercero, debe incluir un anexo de los detalles del gasto para el año fiscal respectivo. En el capítulo 11 de la ejecución del presupuesto, que abarca desde el artículo 68 al artículo 89, se contempla que no se puede ejecutar del presupuesto ningún proyecto hasta tanto no sea evaluado por el órgano competente y registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. También nos habla sobre los gastos del presupuesto que se harán siempre por medio del PAC, que es el Programa Anual de Caja, un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta, donde sus modificaciones son aprobadas por la Dirección General del Tesorero Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público y es financiado con los recursos de la Nación y debe ser aprobado por el Consejo Superior de la Política Fiscal CONFIS. En el capítulo 12 encontramos el control político y el seguimiento financiero. El Congreso de la República es el encargado de ejercer el control político sobre el presupuesto. Mediante la citación del área administrativa, examen de informes de las ejecuciones, la Cámara de Representantes adelanta una parte en el análisis del presupuesto, el Departamento Nacional de Planeación evaluará la gestión de realización y seguimiento de los proyectos de inversión pública. También por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se efectuará un seguimiento financiero en la ejecución presupuestal. Capítulo 13 de las empresas industriales y comerciales del Estado. En este se encuentra el artículo 96 y el artículo 97, donde se define que para estas empresas se les debe aplicar todos los principios presupuestales con excepción de la inembargabilidad y son controladas por el gobierno y el ministro de Hacienda. También dice que el COMPES, que sería el Consejo Nacional de Política Económica y Social, determinará la cuantía de capital que le pertenece al presupuesto nacional. En el capítulo 14 del Tesorero Nacional e Inversiones abarca del artículo 98 al artículo 103. Allí se establece que la dirección del Tesorero Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el manejo de la cuenta única nacional podrá hacer una serie de operaciones financieras en coordinación con la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Ciertas operaciones tales como operaciones en el exterior sobre títulos valores de deuda pública emitidos por la Nación, operaciones en el país sobre títulos valores emitidos por el Banco de la República y así un sinfín de diferentes operaciones que se pueden hacer. Y los órganos del orden nacional de la administración pública solo pueden depositar sus recursos en la única cuenta nacional donde la entidad lo ordene. En el capítulo 15, entidades territoriales, hace referencia a las entidades nacionales, departamentales o municipales. Estas ajustarán las normas sobre la programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto. En el desarrollo del artículo 368 de la Constitución Política, los gobiernos mencionados anteriormente podrán incluir apropiaciones de sus presupuestos para conceder subsidios a las personas de menores ingresos, con el fin de pagar las cuentas de servicios públicos domiciliarios que cubran con sus necesidades básicas. Capítulo 16 de la capacidad de contratación, de la ordenación del gasto y de la autonomía presupuestal. En este se encuentra el artículo 112 y el artículo 113, donde dice que el jefe de cada órgano y de todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica podrán contratar y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto y que la Contraloría General de la República gozará de autonomía presupuestal. En el artículo 17 de la
responsabilidades fiscales, se encuentra allí el artículo 112 y el artículo 113, donde dice que además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables los servidores o funcionarios allí establecidos, y el encargado de velar por el cumplimiento de esta disposición es la Contraloría General de la República. Y por último encontramos el capítulo 18, disposiciones varias, que como su nombre lo indica, abarca varios conceptos que se quedaron por fuera de los otros capítulos. Hace referencia a las fechas, plazos, etapas, actos, procedimientos e instructivos necesarios para darle cumplimiento a lo pactado en el presupuesto. Tenemos el Fondo de Monedas Extranjeras del Banco de la República, que constituye una cuenta de especial manejo que le permite a la nación atender el pago de la deuda externa del sector público. Esta no tendrá un contrato mayor a 2 años. Esperamos que este video haya sido una herramienta fundamental para aclarar y conocer la temática que aborda el Decreto 111 de 1996. Cualquier duda o pregunta, por favor déjenla en la caja de los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.